Bienvenidos a la universidad. Muy buenos días, mi nombre es Javier Alfonso Contreras Vallejo, junto al compañero Jonathan Javier Mejía Bolaños y Neil David Das Hernández, somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, programa de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre. Este es nuestro sexto informe de laboratorio, realizado en la plataforma Laboratorio FED de la Universidad de Colorado, dentro del marco de proyectos de narrativas digitales. A continuación veamos el tema que tenemos para el día de hoy. El compañero Neil hablará de las leyes que se trabajará en este laboratorio. La ley de Boyle fue descubierta por Robert Boyle en el siglo XVII. Él fundó las bases para explicar la relación que hay entre presión y volumen en un gas, mediante varios experimentos. Ley de Gay-Lussac, que fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande proporcionalmente a su temperatura, 1802. La historia de los gases ideales, que se remonta a mediados del siglo XVII, cuando la relación entre la presión y el volumen de aire resultó ser inversamente proporcional, confirmado por el mismo hombre Robert Boyle, y que ahora llamamos como la ley de Boyle. A continuación seguimos explicando estas leyes con mi compañero Javier Contreras. Bueno, como ya observamos en este laboratorio, trabajaremos la teoría cinética de los gases. Pero hay una pregunta que me ha llamado la atención y es, ¿por qué se comportan los gases de esta manera? Bueno, la teoría cinética de los gases fue enunciada para justificar las propiedades de comportamiento de los gases. Los gases consisten en grandes cantidades de moléculas que están en continuo movimiento y en línea recta. Se pueden transferir energía entre las moléculas durante los choques, pero la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo. Eso sí, solo si la temperatura del gas permanezca constante, lo que quiere decir que los choques entre moléculas son perfectamente elásticos. Y teniendo esto claro, nos dirigimos al laboratorio para aclarar este postulado. Bueno, aquí tenemos un recipiente, un termómetro que nos mide la temperatura, un barómetro para medir la presión y tenemos nuestra máquina para bombear las moléculas de aire. Entonces nos dirigimos a la guía y el paso 1, bombeo moléculas de aire. Y la pregunta dice, ¿qué sucede con la temperatura? ¿Qué sucede con la presión? Nos dirigimos al laboratorio y vamos a bombear a ver qué sucede. Bueno, podemos observar que al nosotros introducir moléculas en el dispositivo de bombeo, observamos inmediatamente que hay lectura en la temperatura y en la presión. Vemos que la temperatura permanece constante mientras que la presión va en aumento en cuanto se le siga bombeando más moléculas. Esto es porque a medida que chocan o rebotan genera energía cinética y las partículas siempre están en constante movimiento. Nos vamos en el siguiente. Nos dice qué sucede con la temperatura al variar el volumen, qué sucede con la presión al variar el volumen. Bueno, vamos a aumentarle un poco el volumen. Y ahí vemos que al aumentar el volumen podemos analizar en la lectura, o sea, en el termómetro, la temperatura se mantiene constante, pero observamos que en el barómetro indica que la presión está disminuyendo a medida de que el volumen se está empleando, se está haciendo más grande. Caso contrario ocurre cuando disminuimos el volumen, la temperatura sigue constante, pero la presión aumenta. Esto hace que las partículas chocan elásticamente entre ellas y con el recipiente generando más energía cinética. Entonces con esto
nos queda claro que la presión es inversamente proporcional al volumen, mientras que la temperatura no es afectada por el volumen. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Al aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede con la presión y la temperatura? Vamos a ingresarle más moléculas de aire al recipiente. Vemos cómo aumenta la presión, pero la temperatura se mantiene constante. Esto quiere decir que al momento de ingresarle más moléculas de aire al recipiente, la presión va en aumento, mientras que la temperatura sigue igual de manera constante. Vamos al siguiente. Nos preguntan, al tener el volumen constante y aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede? Ok. Bueno, como vemos el recipiente está extremadamente pequeño, hay bastante presión. Entonces ahora le voy a ingresar más moléculas, pero unas moléculas menos pesadas, más ligeras. Y como observamos, al tener el volumen constante y le aumentamos el número de moléculas, el contenedor aumenta su lectura de presión y esto hace que incluso se llegue a romper el contenedor porque no resiste tal presión ejercida por las moléculas. Es tanto la presión que el recipiente que las contiene no lo soporta y por lo tanto este estalla. Ahora la siguiente dice, si liberamos aire, ¿qué le sucede a la temperatura y la presión? Vamos a ver. Ahí vemos la presión, la temperatura y ahora qué pasa si abrimos el recipiente. Esto es algo muy interesante. Al liberar las moléculas de aire que se encuentran dentro del contenedor, la temperatura y la presión disminuyen. Miren cómo va disminuyendo. Esto va disminuyendo hasta cierto punto. Ahí vemos. Bueno, nos dirigimos a la siguiente pregunta y nos dicen, ¿qué sucede con la temperatura y la presión si ahora tenemos varios gases? Bueno, ya sabemos que si le ingresamos el siguiente gas, un gas más liviano, menos pesado, o cualquier otro gas también, por ejemplo. O sea, si tenemos varios gases dentro del contenedor con un volumen disminuido como lo vemos aquí ahora, este alcanza su punto máximo de presión y explota. Pero miren ahora si le aumentamos el volumen del contenedor. Ya este no explota, aunque le ingresamos más gas, pero sí tendría un número de presión alto. Esto sucede porque ya lo había mencionado en este caso, que en el volumen cuando aumenta, la presión disminuye. Hay más espacio para las moléculas. Las moléculas se van a colisionar menos, van a generar menos energía y eso provocará que la presión que causa va a ser menor. A continuación, el compañero Jonathan Mejía aclarará los dos últimos puntos que dicen qué sucede con la presión y la temperatura si calentamos las moléculas. ¿Qué sucede con la presión y la temperatura si calentamos las moléculas? Fácil. La teoría cinética puede explicar esto fácilmente. O sea, ya que la relación entre temperatura y presión de un gas, efectivamente, sabemos que la presión de un gas se origina por el choque de partículas contra las paredes del recipiente y también que la temperatura está relacionada con la velocidad media de estas partículas. ¿De qué sucede si calentamos el recipiente? Al calentar
el recipiente con el gas, comunicamos la energía a las partículas, haciendo que se incremente su energía cinética. Es decir, estas partículas se moverán a mayor velocidad y chocarán con más frecuencia contra las paredes del recipiente. Esto origina que en consecuencia hay un incremento o hay un aumento en la presión del recipiente. ¿Qué sucede con la presión y la temperatura si enfriamos las moléculas? De lo anterior, o sea, con base a la respuesta anterior, cuando calentamos las partículas, esto hay un incremento de presión, pero en este caso sería, ¿qué pasaría si nosotros enfriamos? Si nosotros enfriamos las partículas de gas, o en este caso, bueno, el recipiente, no va a haber ningún efecto. O sea, ya que la presión y esto solo ocurre cuando se calienta, cuando la calentamos, es que la energía cinética se moverá con mayor velocidad, pero en este caso, como la vamos a enfriar, la energía cinética de las partículas, estas se van a reducir y no va a haber ese choque constante, por así decirlo. Su velocidad va a ser muy baja si la enfriamos. Inclusive si la enfriamos a 0 Kelvin o a menos 247 grados centígrados, se puede observar que la velocidad de las partículas de gas va a ser demasiada lenta, por así decirlo. O sea, en pocas palabras, no pasaría nada. Caso contrario que cuando la calentamos, ahí sí ya ejerce presión. Y con esto damos por terminado el Listorelli en el día de hoy. A continuación realizaremos una breve conclusión de lo que se aprendió en este laboratorio. Gracias a este laboratorio pudimos poner a prueba diferentes leyes, tanto la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de los gases ideales. Pudimos observar, aprender e inclusive interactuar con moléculas de aire tanto pesadas como ligeras. ¿Qué ocurre cuando liberamos partículas dentro de un contenedor? ¿Qué pasaría con su temperatura, con su presión? ¿Qué pasaría si nosotros le aumentábamos el número de moléculas? Si le aumentamos la temperatura, si la disminuimos, ¿qué pasaría con la energía cinética? Bueno, gracias a este laboratorio que nos proporciona la Universidad del Colorado, la laboratorio PIL, pudimos responder muchas de estas preguntas de esta guía y por lo tanto poner en parte en claro algunas inquietudes que tenía acerca de este experimento.